buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Llegamos al último video de Antigua Europa de momento. Más adelante vamos a retomar esta serie de videos sobre las culturas de este continente. Mientras tanto, vamos a hablar sobre este último video en el cual vamos a tratar la historia de la antigua Atenas. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así te mantenés al tanto de los nuevos videos que se van subiendo. También agradezco a los colaboradores del canal que nos ayudan a que podamos seguir creando este tipo de contenido. En caso de que también quieras colaborar con nosotros, podés darle al botón unirme, que nos ayuda mucho. Ahora sí, comencemos con el tema del día. La antigua Atenas está situada en una península que estuvo ya habitada en el Neolítico. En la Edad del Bronce formó parte de la cultura micénica. Tras un proceso de cinecismo en el que se unificó toda la región del Ática en torno a la ciudad de Atenas, su importancia fue incrementándose paulatinamente a lo largo de la época arcaica. La culminación de su larga y fascinante historia llegó en el período clásico, especialmente en el siglo V a.C., bajo el arcontado de Pericles, cuando sus valores y su civilización se extendieron más allá de los límites geográficos de la ciudad y se hicieron universales. El pensamiento político, el teatro, las artes, la filosofía, la ciencia, la arquitectura y tantos otros aspectos del pensamiento llegaron a su épico apogeo en una coincidencia temporal, con una plenitud intelectual única en la historia de la humanidad. Su Acrópolis fue uno de los principales centros religiosos helénicos y principal exponente de su riqueza artística. A partir del período helenístico, el auge de Macedonia primero y de la Roma republicana después hizo que perdiera poder político, aunque continuó siendo un gran centro intelectual durante gran parte de este período. Ya teniendo un pequeño panorama de la historia de la antigua Atenas, empecemos a hablar del Neolítico. Los primeros habitantes se establecieron en la llanura ateniense al pie de la Acrópolis, atraídos por los manantiales y cursos de agua. Un fenómeno similar tuvo lugar en el resto del Ática. La llanura ateniense estaba bordeada por macizos montañosos calcáreos elevados, el Parnés, el Pentélico, el Himeto, al norte y al este. Estaba limitada al oeste por las colinas del Egaleo que la separaban de la llanura de Eleusis y recorrida por la espina dorsal formada por la Acrópolis, el Licabeto y el Anquesmo. Atenas comienza su historia en el Neolítico como un baluarte sobre la Acrópolis, en algún momento durante el tercer milenio antes de Cristo. La Acrópolis es una posición defensiva natural que se eleva sobre la planicie circundante. El asentamiento distaba unos 20 kilómetros del mar del Golfo Sarónico, en el centro de la planicie Ceficia, una zona fértil rodeada por ríos. Limitaba al este con el monte Himeto y al norte con el monte Pentélico. En la antigüedad, el río Cefiso fluía a través de la ciudad. La antigua Atenas ocupaba un área pequeña comparada con la extensa metrópoli de la actual ciudad. La antigua ciudad amurallada comprendía un área de unos 2 kilómetros de longitud de este a oeste y algo menos de norte a sur, aunque en su momento más brillante tenía suburbios que se extendían fuera de las murallas. La Acrópolis estaba situada al sur en el centro de esa área amurallada. El Ágora, el centro comercial y social de la ciudad, estaba a unos 400 metros de la Acrópolis, en lo que es hoy el barrio Monastiraki. La colina Nix, donde se reunía la asamblea ateniense, estaba en la parte oeste de la ciudad. Uno de los lugares religiosos más importantes de Atenas era el Templo de Atenea, conocido hoy en día como el Partenón, situado en la parte superior de la Acrópolis, donde aún existen sus evocadoras ruinas. Otros dos lugares religiosos importantes son el Templo de Festo, que aún permanece casi intacto, y el Templo de Zeus Olímpico, que fue el mayor templo de Grecia, pero ahora está en ruinas. En su época de mayor esplendor, en los siglos V y IV a.C., Atenas y sus suburbios tenían una población de unos 300.000 habitantes. De esos, muchos eran esclavos o residentes extranjeros,
conocidos como metecos, que no disfrutaban de derechos políticos, pero sí se beneficiaban de garantías en el plano judicial y pagaban un impuesto especial. Quizás solamente el 1 o el 2% de la población estaba compuesta por ciudadanos masculinos adultos que pudieran votar en la asamblea y ser elegidos. La población de Atenas comenzó a disminuir tras la guerra del Peloponeso. Pasemos entonces a hablar sobre Atenas en el apogeo del Micénico. En la región griega del Ática, Atenas fue el centro más importante de la Edad del Bronce reciente. Las investigaciones arqueológicas señalan la presencia de actividad constructiva desde el período heládico reciente III en la Acrópolis. También se han hallado en varias zonas de la ciudad tumbas de cámara con ricos ajuares funerarios que pertenecen a este mismo período. En particular, en el área del Ágora se hallaba una necrópolis donde se han excavado tumbas de todas las fases de la época micénica, pero entre los siglos XVI y XIV a.C. son más abundantes que entre los siglos XIII y XII. En una fase posterior, el heládico reciente III B, en torno al 1270 a.C., se edificó en la ciudadela lo que algunos investigadores creen que fue un palacio y otros una gran mansión. En torno a la Acrópolis, al final de este período, se constata la presencia de un sistema de abastecimiento de agua a la vez que se construyó una muralla ciclópea. Hay otros restos micénicos en otros lugares del Ática, como un megarón en Eleusis y tumbas en Espata, Tórico, Menidi y Maratón. Sin embargo, a diferencia de otros centros micénicos, no se han hallado en toda esta región ningún escrito en lineal B. Aunque se supone, por la importancia de la edificación mencionada en la Acrópolis y por la presencia en Atenas de plomo que procedía de las minas de Laurión, que el Guanax de Atenas debía de tener bajo control toda la región. Pero no hay suficientes datos para afirmar esto con total seguridad. Entre los restos materiales que pueden destacarse figura el denominado anillo de Teseo, que es un anillo de oro donde se representa una escena de taurocatapsia y a sus lados un león y un árbol. Esta joya supuestamente fue hallada en la década de 1950 en la zona de Anafiotiki, entre los desechos de tierra de los trabajos de las excavaciones de la Acrópolis, y estaba en posesión de un particular antes de que en el 2004 pasara a ser conservada por el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Por otra parte, en las excavaciones de la antigua Ágora, realizadas en el 1939, se halló la tumba de cámara donde había sido enterrada una mujer llamada Dama del Ágora, aunque su cuerpo fue retirado desde la antigüedad. Sin embargo, en la tumba permanecía un rico ajuar funerario compuesto por piezas de cerámica, una píxide de marfil con relieves de grifos atacando a un ciervo, otra píxide de menor tamaño con relieves de moluscos, unas 100 láminas de oro con formas vegetales que debían estar cosidas en sus ropas, 3 alfileres de hueso, un espejo y una lámpara de bronce. Un tercer hallazgo muy llamativo fue otra tumba de cámara encontrada en el 1930 en Koukaki, mientras se trabajaba en los cimientos de construcción de un edificio. Tampoco contenía restos de huesos, pero algunos restos del ajuar que pudieron conservarse indican que su ocupante fue otra mujer, por lo que se la ha denominado la Dama de Koukaki. De este jaguar se conservan 8 láminas de oro en forma de roseta, un sello con un león, un anillo de oro y varios útiles de aseo. Estos 3 destacados conjuntos de objetos relacionados con personalidades de élite de la época pueden situarse cronológicamente en torno al año 1400 a.C. Pasando a Atenas en la fase final del Micénico, se da la circunstancia de que en la época de la destrucción de los centros palaciales micénicos de otras partes de Grecia, en Atenas no se aprecian signos de destrucción, por lo que el asentamiento tuvo continuidad durante los siglos XII y XI a.C., y se cree que tanto Atenas como otros lugares del Ática, como Peratí, pudieron servir de refugio para gentes de otros lugares del mundo micénico que sí fueron destruidos. La arqueología ha sacado a la luz algunas tumbas de cámara del heládico reciente III C en el área,
pero luego en el submicénico lo que abundan son las tumbas individuales en cista o de fosa. No obstante, es posible que el palacio o la mansión de la Acrópolis dejara de estar en uso y fuera sustituido por casas ya a mediados del heládico reciente tercero C. Otros cambios que tuvieron lugar hacia el siglo XI son el uso más generalizado del hierro y la aparición de un nuevo estilo de cerámica. Todos estos cambios que se aprecian en los restos materiales indican que en estos períodos finales del mundo micénico se estaban produciendo en Atenas transformaciones en la vida social, la economía y la política. Pasemos ahora a la Edad del Hierro y el reino de Atenas. En el siglo VIII a.C., Atenas había emergido de nuevo, gracias a su posición central en el mundo griego, su seguro emplazamiento sobre la Acrópolis y sus accesos al mar, lo que le proporcionaba una ventaja natural sobre sus rivales potenciales como Tebas y Esparta. Durante el primer milenio, Atenas fue una ciudad-estado independiente, gobernada primero por reyes. Los reyes pertenecían a la clase más poderosa, la de los propietarios de tierras, la aristocracia, conocidos como los eupátridas, cuyo instrumento de gobierno era un consejo que se reunía en la colina de Ares llamado el Areópago. Durante este período, Atenas consiguió poner bajo su gobierno a las otras ciudades de la Ática. Este proceso creó el mayor y más próspero estado de la península griega, pero también creó una gran ciudad de gente excluida por la nobleza de la vida política. Durante el siglo VII a.C. se produjeron revueltas bastante generalizadas y el Areópago nombró al legislador Dracón para establecer un código legal más estricto. De ahí que viene el término draconiano. Cuando esto también falló, nombraron a Solón, con el mandato de crear una nueva constitución en el 594. Las reformas de Solón incidieron en la política y la economía. El poder económico de los eupátridas se redujo aboliendo la esclavitud como un castigo por deudas, partiendo las grandes propiedades y liberando las transacciones comerciales, lo cual produjo el nacimiento de una próspera clase comercial urbana. Políticamente, Solón dividió a los atenienses en 4 clases, basadas en su economía y en su capacidad para hacer el servicio militar. La clase más pobre, los tetes, que constituían la mayoría de la población, recibieron por primera vez derechos políticos, pudiendo votar en la asamblea, pero solo las clases superiores podían ser oficiales políticos. El Areópago continúa existiendo, pero con poderes reducidos. El nuevo sistema creó los fundamentos de lo que se convertiría en la democracia ateniense, pero al principio falló en su cometido de evitar los conflictos de clase y después de 20 años de revueltas, el Partido Popular, liderado por Pisístrato, un primo de Solón, se hizo con el poder en el 541. A Pisístrato se le denomina normalmente como tirano, pero en griego la palabra tirano no tiene el significado de gobernante cruel y despótico, sino del que se hace con el poder mediante la fuerza. Pisístrato, de hecho, fue un gobernante muy popular que convirtió a Atenas en rica, poderosa y en un centro de la cultura, y fundó la supremacía naval ateniense en el mar Egeo y más allá. Preservó la constitución de Solón, pero asegurando que él y su familia retenían todo el poder del Estado. Pisístrato murió en el 527 y le sucedieron sus hijos Hipías e Hiparco. Tenían menos seguidores y en el 514 fue asesinado Hiparco después de una disputa privada sobre un joven. Esto indujo a Hipías a establecer una dictadura que se hizo impopular y fue depuesto en el 510 con la ayuda del ejército espartano. Le sucedió un aristócrata de política radical, Clístenes, que fue quien estableció la democracia. Las reformas de Clístenes reemplazaron las 4 tribus por 10 nuevas, que tomaron el nombre de héroes legendarios. Estas nuevas tribus no tenían una base clasista, de hecho eran electorados. Cada tribu estaba dividida en 3 tritias, y cada tritia en una o más demos, dependiendo de la población de estas. Las demos se convirtieron en la base del gobierno local. Cada tribu elegía 50 miembros para la boulé, un consejo que gobernaba Atenas en el quehacer diario.
La asamblea estaba abierta a todos los ciudadanos y era a la vez corte legislativa y corte suprema, excepto en los casos de asesinato y de asuntos religiosos que quedaron como las únicas funciones del areópago. La mayoría de los oficiales militares eran cubiertos por lotes, aunque los estrategos, los generales, eran elegidos por razones obvias. Este sistema permaneció estable y con breves interrupciones siguió en uso durante más de 500 años hasta la época romana, mucho más tiempo del que ha sobrevivido cualquier democracia moderna. Pasemos entonces a hablar de la Atenas clásica. Antes del encumbramiento de Atenas, Esparta se consideraba el líder de los griegos. En el 499, Atenas envió tropas en ayuda de los griegos jonios del Asia Menor, que se habían rebelado contra el imperio persa en la revuelta jónica. Esto provoca dos invasiones persas de Grecia, que fueron rechazadas bajo el mando de los estadistas soldados Milcíades el Joven y Temístocles durante las guerras médicas. En el 490, los atenienses rechazaron la primera invasión de los persas, comandados por el rey aqueménida Darío I en la batalla de Maratón. En el 480, los persas regresan bajo el mando de Jerjes I. Los persas deben atravesar un estrecho paso para alcanzar Atenas. Se hace una llamada de ayuda a Esparta por medio de un atleta corredor. Los espartanos estaban en mitad de un festival religioso y solo pueden enviar 300 hombres. Los 300 y sus 6.000 aliados bloquean el pasaje a los 200.000 hombres de Jerjes en la batalla de las Termópilas. Lo consiguen durante 3 días, mientras los atenienses arman sus barcos y derrotan a la flota más numerosa de los persas en la batalla de Salamina. Es interesante observar que Jerjes había construido un trono en la isla de Salamina para ver la derrota de los griegos. En vez de eso, los persas fueron expulsados y la hegemonía de Esparta pasa a Atenas y es esta ciudad-estado la que prosigue la guerra en Asia Menor. Esas victorias permitieron que se formase la Confederación de Delos, uniendo las diversas partes de Grecia en una alianza bajo el liderazgo de Atenas. Durante este período también hubo una gran cantidad de artistas y filósofos. El siglo V a.C., del 500 al 401, marca el cenit de Atenas como centro de la literatura, la filosofía y las artes. Algunas de las figuras más importantes de la historia cultural e intelectual occidental vivieron en Atenas durante ese período: los dramaturgos Esquilo, Aristófanes, Eurípides y Sófocles. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, historiadores como Heródoto, Tucídides y Genofonte, el poeta Simónides de Ceos y el escultor Fidias. El gobernante de ese período era Pericles, que usó los impuestos pagados por la Liga de Delos para construir el Partenón y otros grandes monumentos de la Atena clásica. La ciudad se convirtió, en palabras de Pericles, en la escuela de Grecia. Por último de este período, hablemos de los ciudadanos y los no ciudadanos en Atenas. Los ciudadanos eran solo los hombres libres nacidos de padre y madre ateniense mayores de 21 años. También cobraban importancia la fortuna, ya que el ciudadano debía estar disponible para brindar servicios al Estado. Teniendo en cuenta todo esto, en total eran cerca de 40.000 personas, 180.000 con sus familias, en una población de 400 a 450.000 almas, en torno al 430 a.C. El resto de la población no eran considerados ciudadanos. Los metecos o extranjeros, que eran alrededor de 70.000, eran hombres libres que vivían en Atenas y el Ática, pero provenían de polis vecinas. Podían dedicarse al comercio, la artesanía o al ejército, pero estos debían pagar impuestos más altos. En el último grupo social estaban los esclavos. Eran el grupo más numeroso de la población, de 150 a 200.000. No obstante, carecían de cualquier derecho. Realizaban las tareas más pesadas, como las tareas agrícolas, las domésticas, las artesanales y las mineras. Las clases sociales se dividían por quién votaba y quién no. Solamente los hombres atenienses votaban, no mujeres, no esclavos y no niños. En cuanto a la guerra del Peloponeso, el resentimiento que sintieron otras ciudades por la hegemonía de Atenas fue lo que condujo a la guerra del Peloponeso,
que comenzó en el 431 a.C. y enfrentó a Atenas junto con las ciudades de su imperio marítimo contra una coalición de estados terrestres liderados por Esparta. El conflicto estuvo indeciso durante mucho tiempo, con Esparta dominando en tierra firme y Atenas en el mar, pero la desastrosa expedición de Sicilia en el 415 debilitó seriamente a Atenas. La guerra militarmente terminó con la derrota naval ateniense en Egospótamos en el 405. El año siguiente vio la rendición final de Atenas ante Esparta tras haber perdido su predominio naval. Esta larga guerra civil dejó a los griegos débiles y divididos, lo que facilitó que Filipo II de Macedonia y su hijo Alejandro Magno conquistaran Grecia, terminando con la independencia de sus ciudades-estado. Debido a su mal manejo de la guerra, la democracia en Atenas fue derrocada brevemente por un golpe de estado en el 411, aunque fue rápidamente restaurada. La guerra del Peloponeso terminó en el 404 con la derrota completa de Atenas. Dado que la pérdida de la guerra fue atribuida en gran parte a los políticos democráticos como Cleón y Cleofonte, hubo una breve reacción tiránica contra la democracia, fomentada y ayudada por el ejército espartano, que impuso el gobierno de los 30 tiranos. Los abusos de los tiranos fueron tales que en el 403, en una nueva reacción, la democracia fue restaurada por Trasíbulo, que declaró una amnistía. Los antiguos aliados de Esparta pronto se volvieron contra ella debido a su política imperialista, y pronto los antiguos enemigos de Atenas, Tebas y Corinto, se convirtieron en sus aliados, luchando con Atenas y Argos contra Esparta en la indecisa Guerra de Corinto, que duró del 395 al 387. La oposición a Esparta permitió a Atenas establecer una segunda liga ateniense. Finalmente, Tebas derrotó a Esparta en el 371 en la batalla de Leuctra. Pero luego, las ciudades griegas, incluidas Atenas y Esparta, se volvieron contra la hegemonía de Tebas, cuyo dominio duró hasta la batalla de Mantinea en el 362, en la que murió su líder, el genio militar Epaminondas. A mediados del siglo IV a.C., la influencia de Macedonia, el reino griego del norte, se estaba volviendo dominante en los asuntos de Atenas. En el 338, los ejércitos de Filipo II derrotaron a una alianza de ciudades-estado griegas, Atenas y Tebas incluidas, en la batalla de Queronea, forzándolas a una confederación con Macedonia que terminó limitando la independencia ateniense. Tras la muerte de Filipo II, su hijo Alejandro Magno emprendió una exitosa serie de conquistas que ampliaron los horizontes griegos e hicieron obsoleta la tradicional ciudad griega. Atenas siguió siendo una ciudad rica con una brillante vida cultural, pero dejó de ser una potencia política. El período de la historia griega que sigue a la muerte de Alejandro, en el 323, es conocido como el período helenístico. Tras la inesperada muerte de Alejandro Magno, Antípatro y Crátero compartieron el mando militar de Grecia y Macedonia. Atenas se enfrentó a ambos junto con Etolia y Tesalia, en lo que se ha conocido como la Guerra Lamiaca. Crátero murió en una batalla contra Éumenes en el 320, dejando como gobernante único a Antípatro durante un año, hasta su muerte en el 319. Atenas tuvo un papel determinante en su sucesión cuando Casandro, el hijo de Antípatro, se hizo con el Pireo y dejó a Atenas sin suministros en un acto hostil contra Poliperconte, el sucesor de Antípatro. Para reforzar su posición frente a Casandro, Poliperconte había restaurado la democracia en Atenas, tal como estaba vigente antes de la Guerra Lamiaca. Sin embargo, tras perder la flota, Poliperconte tuvo que huir a Macedonia cuando Casandro, en el 316, logró hacerse con el control de Atenas. Este encargó el gobierno de la ciudad a Demetrio de Falero, quien mantuvo el poder hasta el 307, fecha en que el enemigo de Casandro, Demetrio Poliorcetes, tomó Atenas y Macedonia, poniendo fin a la efímera dinastía antipátrida e instaurando la suya propia. Durante las guerras pírricas del 280 al 275,
Roma impuso su hegemonía sobre la Magna Grecia e intervino cada vez más en los asuntos de Grecia y los Balcanes. La Primera Guerra Macedónica, del 214 al 205, entre la República Romana y el Reino de Macedonia, terminó con la paz de Fénice. Durante la Segunda Guerra Macedónica, del 200 al 197, los romanos declararon la libertad de Grecia frente a los reyes macedónicos. Tras la guerra romano-siria del 192 al 188, que terminó en la paz de Apamea, la Tercera Guerra Macedónica, del 171 al 168, terminó dividiendo el territorio macedónico en 4 repúblicas clientelares. Macedonia fue definitivamente anexionada a la República Romana a la conclusión de la Cuarta Guerra Macedónica del 150 al 148. Después de que la Liga Aquea fuese también derrotada y disuelta por Roma como resultado de la Guerra Aquea en el 146, durante la cual la batalla de Corinto resultó en el saqueo y la destrucción de esa ciudad por Lucio Mumio, Grecia terminó dividida en las provincias romanas de Macedonia y Acaya. Atenas, en consecuencia, quedó sometida al gobierno de Roma. Durante la Primera Guerra Mitridática, Atenas fue regida por un tirano, Aristión, puesto por Mitridates VI, el Grande. Del 88 al 85, la mayoría de los edificios atenienses, tanto casas como fortificaciones, fueron derribados por el general romano Sila, aunque respetó muchos monumentos y edificios civiles. Los romanos otorgaron a Atenas el estatus de ciudad libre debido a sus escuelas, que eran muy apreciadas. El emperador romano Adriano, en el siglo II después de Cristo, construyó una biblioteca, un gimnasio, un acueducto que todavía está en uso, varios templos y santuarios, un puente y financió la terminación del templo de Zeus olímpico. La ciudad fue saqueada por los érulos en el año 267 después de Cristo, lo que provocó la quema de todos los edificios públicos, el saqueo de la ciudad baja y daños al ágora y la acrópolis. Después de esto, la ciudad al norte de la Acrópolis fue refortificada apresuradamente en una escala más pequeña, dejando el ágora fuera de las murallas. Atenas siguió siendo un centro de aprendizaje y filosofía durante los 500 años de gobierno romano, patrocinado por emperadores como Nerón y Adriano. Sin embargo, el saqueo de la ciudad por los érulos en el 267 y Alarico en el 396 asestó un duro golpe al tejido y las fortunas de la ciudad, y en lo sucesivo, Atenas se limitó a una pequeña zona fortificada que abarcaba una fracción de la antigua ciudad. La ciudad siguió siendo un importante centro de aprendizaje, especialmente de neoplatinismo, con alumnos notables, entre ellos Gregorio Nacianceno, Basilio de Cesarea y el emperador Juliano, y en consecuencia un centro de paganismo. Los artículos cristianos no aparecen en el registro arqueológico hasta principios del siglo V. El emperador Justiniano I cerró las escuelas filosóficas de la ciudad en el 529, un evento cuyo impacto en la ciudad es muy debatido, pero generalmente se toma para marcar el final de la historia antigua de Atenas. Así llegamos al final de este video sobre la antigua Atenas. En caso de que el video haya sido de tu agrado, te agradecería que puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.